7:18, continuamos en Entre Noticias a través de Globovisión. Recuerden nuestra cuenta de Twitter, @EntreNoticiasGVpequeña. Nosotras las mujeres y algunos hombres, ¿por qué no? Tenemos preocupaciones de lucir bien, incluso luego de tener cierta edad, y empezamos, existen en el mercado muchas terapias anti-envejecimiento que parecen totalmente milagrosas y solucionar esos problemas, pero hay muchos, digamos, verdades, falsedades alrededor de todas estas terapias de anti-envejecimiento, así que nosotros vamos a descubrir definitivamente todos los misterios alrededor de estas terapias con el doctor Carlos Croes. Él es médico cirujano, especialista en medicina estética. Bienvenido. Hola, Marco, ¿qué tal? Mucho gusto estar acá. Muy buenos días para ti, muy bienvenido. Quiero que nos hables entonces, ¿cuáles son esas terapias anti-envejecimiento más populares en estos momentos? ¿Cómo ha sido esa evolución? Porque, por supuesto, hace tal vez 10 años atrás teníamos algunas terapias y se han ido perfeccionando con el tiempo. Sí, efectivamente, hay un sinfín, una gama infinita de terapias anti-envejecimiento y terapias que sirven para mitigar un poco el paso del tiempo. Esto ha evolucionado muchísimo, tenemos desde el Botox, que es la toxina botulínica ampliamente usada, hasta la gran gama de láser con la que contamos actualmente también para este tipo de terapias. ¿Cuáles son más efectivas? ¿Cuáles son de repente las más seguras también? Depende de lo que se busque, depende de la edad del paciente y depende del punto que queramos tratar. Una de las terapias definitivamente mucho o muy en gran medida empleadas es el Botox, por ejemplo. El Botox es la toxina botulínica. Esta tiene bastantes mitos y verdades con respecto al vulgo o a lo que se maneja popularmente. Okay. ¿Por qué? Porque lo que pasa con el Botox es que muchas personas lo confunden con lo que es el biopolímero, ¿no? Ajá. A Dios gracias, ya prohibido actualmente. El Botox... Y sin embargo, como te comentaba, sí. Estuvimos ayer con el doctor Daniel y es comprobado que todavía la gente se sigue inyectando. Sí, no, Daniel, la doctora Clara Senior, yo tenemos, en la medida de lo posible, hablamos y tratamos de que sea aclarado el punto para que las personas no sigan cometiendo este error, pero lamentablemente yo no sé qué pasa, que el gran negocio del biopolímero sigue causando estragos en el país y en gran parte de los pacientes estéticos. ¿Dónde debe ser aplicado el Botox? O sea, lugares, no me refiero en el rostro o en el cuerpo, sino en qué clase de clínicas es seguro aplicarse estos tratamientos en el caso del Botox. El Botox solamente debe ser aplicado por médicos, ¿ok? Esto se utiliza en varias ramas de la medicina. Lo aplicamos los médicos estéticos, los cirujanos plásticos y los dermatólogos. Y esto lo aplicamos para la relajación muscular y de esta forma poder contrarrestar lo que es la fractura de la piel y la línea de expresión por ende, evitando la contractura muscular. Ahora, los neurólogos también los aplican para parálisis faciales, tortícolis congénitas, los oftalmólogos lo aplican para estrabismos, pero siempre, sobre todo, cabe recalcar que debe ser aplicado por un médico, nunca por un cosmetólogo y nunca en una peluquería ni en un sitio que no sea un centro médico. Okay. ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de que la persona que lo aplique no sea médico y que el lugar en el que lo aplique no esté acondicionado para responder ante algún fallo en este sentido? Cada vez que yo voy a aplicar Botox, típico es, doctor, y aquí no me va a colocar en el surco nasogeniano. El Botox es una toxina que actúa en la placa neuromuscular y causa la relajación muscular, por ende debe ser aplicado en el músculo en el cual se quiera trabajar. Si lo vamos a aplicar en el rostro, debe ser aplicado en la región frontal, puede ser aplicado en el entrecejo para mitigar un poco la función del músculo procerus y corrugador, en la región periocular y eventualmente se puede aplicar en otras zonas como en el cuello para el Nefertiti lifting u otras técnicas. Ahora, no es un relleno, no tiene nada en lo absoluto que ver con esas personas que tienen los labios hinchados, que se desfiguran. Y otro mito con respecto al Botox también es que el Botox no tiene por qué romper con la expresión facial normal de una persona, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Se ven los casos de las personas que de repente tienen la cara muy rígida, no tienen expresión. Exacto. Esto ocurre porque eventualmente puede ser colocado por una persona que no maneja la estructura muscular normal de una persona y por ende
puede colocar o excederse en la dosis o colocarlo en puntos en donde no es lo más idóneo según el caso. ¿Ok? Esto es importante, por ende, acudir a personas especializadas y que realmente tengan en su haber, en su actividad profesional, realmente experiencia para colocar este producto. ¿Cada cuánto se puede aplicar el Botox? ¿Existe algún límite o no se va a aplicar una vez en la vida? ¿Cuál es ese deber ser de la aplicación del Botox? El Botox es una toxina y como es proveniente de una bacteria, debe ser colocado siempre por mínimo 5 meses después su reaplicación, posterior a la aplicación inicial, porque si se colocase antes, corremos el riesgo de que el sistema inmunológico de la persona reconozca la toxina y por ende crea anticuerpos en contra de esta. No pasaría nada grave más que al crear anticuerpos creamos inmunidad y por ende el efecto del Botox, que a Dios gracias, y digo Dios gracias porque es pasajero, porque para mí lo permanente trae problemas permanentes, esto duraría en vez de 4 o 6 meses, duraría aproximadamente 1 mes, 2 meses y no se buscaría porque nos quedaríamos sin esta terapia, ¿no? ¿Qué otros mitos existen alrededor de la aplicación del Botox? Bueno, básicamente otro es que el Botox no es veneno de serpiente, por ejemplo. Hay un boom ahorita con productos tópicos en bases a cremas con respecto a veneno de serpiente. El veneno de serpiente que se está usando para estas cosas es el veneno de una serpiente proveniente de Indonesia. A Dios gracias también no se corre con riesgo de extinción de esta serpiente porque esto ya se ha logrado sintetizar de forma artificial y puede causar también suavizar un poco las arrugas en base a los productos en crema, nunca inyectable, porque causa también un bloqueo neuromuscular y de esta forma alisar un poco las arrugas, pero no es Botox. ¿Esto es utilizado por médicos también? No, básicamente eso es cosmetología. Ok, en referencia a los otros tratamientos antienvejecimiento, los láser que están tan en boga, ¿cuáles serían esos mitos y verdades alrededor de estos tratamientos? Bueno, fíjate, me quedé sorprendido en estos días porque estaba viendo en estos programas de televenta unos IPL que son portátiles para depilación y tratamientos caseros. El IPL, esto también hay que aclararlo, el IPL no es un láser, el IPL es un tipo de fototerapia, pero con una luz muy versátil que tiene que ir de un cierto rango de 560 a 1200 nanómetros y en base a esto es que tiene su gran versatilidad al actuar en varias o a causar varias funciones. Estos tipos de láser portátiles no manejan la potencia adecuada para poder causar un efecto terapéutico real y no obstante corremos con el riesgo de que la persona pueda quemarse, pueda afectarse visualmente porque la luz del láser el IPL tiene como blanco terapéutico la melanina y la melanina está ampliamente distribuida en la retina, por ende esto podría afectar la vista. Afectar mucho la vista. Otra cosa es que no todos los pacientes son candidatos para láser. En Venezuela tenemos que tener mucho cuidado con esto, puesto que independientemente de lo blanca que pueda ser una persona, pues tenemos un tamborcito, un arco y una flecha por alguna parte del árbol genealógico, ¿no? Entonces esto es muy importante porque podemos generar hiperpigmentaciones. Podemos, personas con un fototipo mayor a 4, que ya son personas como de mi color un poquito más oscuritas, pueden generar muchos efectos adversos y entre ellos el más importante es una quemadura de piel en base a no manejar una fluencia o una potencia adecuada de este tipo de terapias. ¿También deben ser aplicados estos tratamientos por médicos o pueden ser cosmetólogos que estén certificados? El láser mayor aún todavía debe ser aplicado siempre por una persona capacitada y médico en este caso. Ok, ¿qué otros mitos alrededor del dolor causado por el láser de repente? No todos los láseres son dolorosos. Hay láseres que eventualmente, sobre todo son los láseres ablativos que se utilizan para rejuvenecimientos faciales, pueden ser un poco molestos y crear algo de sensibilidad. Para esto se utiliza anestesia tópica o en algunos casos un poco de sedación. Los no ablativos o los que no se utilizan para rejuvenecimiento no siempre son dolorosos, quizás causan un poquito de molestia, pero hasta ahí, no hay tanto
no hay tanta sensibilidad. ¿Okay? Con referencia a efectos secundarios, efectos posteriores al uso de los láser, ¿qué mitos puedan existir al respecto? Bueno, la mayoría de las personas creen que al utilizar un láser ya obtenemos una mancha de per se. No necesariamente esto tiene que ser así siempre y cuando la piel haya estado preparada previamente y tengamos las medidas adecuadas post láser a la hora de los cuidados. ¿Okay? Otros mitos que tenemos con respecto a la medicina estética son sobre todo, y me pasa mucho en la consulta, son los pacientes que acuden con sobrepeso o pacientes con terapias corporales. Se dice mucho por ahí, se escucha mucho por ahí, tantas sesiones, por tanto. No, esto no es así. No es lo mismo también tratar a una persona con una obesidad mórbida o una obesidad a tratar a una persona con una adiposidad localizada, por ejemplo. El tema de la figura perfecta. No, para mí, Carlos Croes, la figura perfecta o el cuerpo ideal es aquel cuerpo que es un cuerpo sano con unos exámenes de laboratorio acordes entre parámetros normales. El tema de la figura perfecta y de idealizar una figura perfecta es bastante delicado porque no solamente que no existe, sino que puede llevarnos o puede llevar a algunas personas a correr riesgos de incluso anorexia o bulimia. Claro. O someterse a tratamientos que no son los adecuados y los indicados, como por ejemplo el tema de los benditos biopolímeros que siempre terminan entrando por donde quiera, así no tengan ningún tipo de relación con lo que se está buscando en ese momento. Así es. Recomendaciones finales para las personas que quieran hacerse una terapia anti-envejecimiento. Bueno, siempre investigar, preguntar antes de dejar que alguien te toque, antes de dejar que alguien te inyecte, independientemente, así sea la terapia más inocua que puedas buscar o tratar de lograr, siempre tienes que investigar quién te lo va a hacer, que si es un médico capacitado, si realmente posee estudios para esto y si está avalado para poder realizar esta terapia, porque el cuerpo humano y la salud no tiene precio. Carlos, doctor Carlos, ¿sus contactos? Bueno, me pueden localizar por mi Twitter personal, que es @drpisocroes.